Marisol Guisado presentan Panamá en Positivo. Estamos desde Periscope mío, que es @mariguisado con Z Guisado, para que la gente tanto de Colombia, Venezuela, Panamá o cualquier país del mundo que estén interesados en este tema, que creo que es algo a nivel internacional. Sí, ya es un tema internacional, así que como que en Latinoamérica está como muy de moda también. Antes tú veías, hablaban de que antes se veían este tipo de problemas que siempre se han dado, lógicamente, pero que los estudiamos en los tratados, que habían las peleas. Hoy en día ese tipo de situaciones de guerra, se puede decir, o de marcar territorio no se daban desde hace muchos años atrás, cuando se hicieron los tratados precisamente para poner los límites, ¿no?, de cada país, para que no pasara esto. Así que es una situación. Tabata, nos comentas que eres periodista de Venezuela. Sí. ¿Ya no estás viviendo allá? No, ya estoy acá. ¿En qué parte? ¿Caracas? Sí. En Caracas. ¿En dónde trabajabas en Caracas? Trabajaba para el diario El Universal hasta noviembre. Hasta noviembre del año pasado. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Bueno, el diario lo vendieron, nosotros nos enteramos que fue vendido en julio del año pasado, y a raíz de ahí comenzaron las presiones por parte de la directiva, de los jefes, para que no se publicaran ciertas informaciones. Okay. Y bueno, evidentemente no podía seguir trabajando de la manera que lo hacía en la fuente tan delicada que yo cubría, pues. ¿Qué cubrías? Sucesos policiales. Sucesos policiales. Entonces empezaron a presionar. A presionar porque ya eran dueños de un gobierno, del gobierno de Maduro. Sí, nunca se dijo abiertamente, de hecho hasta la fecha no se sabe quiénes son los dueños del Universal, pero evidentemente por allí iban los tiros, te decían que el ministro era intocable, que ciertas informaciones no se podían publicar, y pues evidentemente eso hizo que tomara la decisión de renunciar al periódico. Entonces, ¿por qué Panamá? ¿Qué te trajo a este país? Mira, Panamá por lo cerca que está de Venezuela, porque aparte de eso me ofrecía la oportunidad de trabajar más o menos en mi área, que bueno, que es el periodismo. Claro. Porque además acá, bueno, tengo algunos amigos que ya tenían tiempo acá, y pues ¿Y te recomendaron venir acá? O sea, tenía como apoyo al llegar, entonces decidí, sobre todo por la cercanía de Venezuela, eso fue bien importante para tomar la decisión. Claro, y no es fácil mudarse de país. No. Siempre hemos hablado que es algo totalmente diferente, y la gente que ya ha tenido que pasar por eso a veces no entiende hasta qué pasa, ¿no? Que es algo bien difícil. Así que, Fede, preséntese usted. A ver, dígale a la gente bien, qué gusto verte. Cuéntanos qué hacías en Venezuela, para que la gente te conozca, y también la gente que te está viendo en Venezuela, ¿no? Y en todos lados. Mira, yo en Venezuela vengo del mundo político. Ok. Estudié Derecho. Después trabajé en alguna alcaldía de las principales de Caracas. Y bueno, el tema de la crisis venezolana quizás es mucho más profunda de lo que mucha gente se imagina, lo que puede leer en la prensa, porque la información que sale reflejada afuera a veces no es el día a día, el cotidiano de lo que parece la gran mayoría venezolana, y que desde mi punto de vista justamente para eso es que Maduro creó esta crisis desatada en la frontera de Colombia con Venezuela, porque hay muchos asuntos, en muchas aristas, que de hecho Tabata conoce perfectamente, conoce muy bien qué fue lo que motivó ¿A que se diera esto? ¿Qué fue el puntico que explotó esta situación, o que utilizaron para crear este conflicto tan serio? Porque ya estamos hablando de un problema que lleva a unos niveles de movilizaciones forzosas. Claro. Y eso a veces dicen que no es muy romántico por señalar tanto lo que es la historia, pero eso no lo veíamos en el mundo desde la época de Hitler con la persecución hacia los judíos. Por eso te decía, son cosas que tienen muchos años de no darse. No sé si se dan en países musulmanes, donde siempre hay, tú sabes, este tipo de pelea, que Guerra Santa y otras cosas de toda la vida, pero comentábamos que en Latinoamérica no veíamos esto desde hace muchos años atrás. De hecho, uno que le gusta leer la historia, en América Latina estas situaciones no se daban. No se daban. Es extraño. Nosotros sí tenemos muchas migraciones, hemos tenido mucha migración. Mira, en la época de los 70 de la Argentina migraron mucho hacia el norte, a Venezuela fueron muchos huyendo de la dictadura militar en Argentina. Sí. Lo mismo ocurrió con Chile. Y entonces, bueno, las fichas como se han ido moviendo poco a poco con a través de la historia, pues lamentablemente, para bien o para mal, la historia es cíclica.
ahora nos tocó a nosotros los venezolanos en que nos vimos en una situación que jamás nos imaginábamos que íbamos a estar. Y ninguno se imagina, ¿no? De repente aquí los que no, la gente que, yo estaba muy chiquita, ¿no? Y no recuerdo nada casi, pero la gente que vivió la dictadura tiene su punto de vista, ¿no? De que no se vivía de la forma correcta en Panamá, de que no había democracia. Entonces yo creo que nadie sabe lo que es si no lo vive, ¿no? En carne propia. Correcto. Y tampoco sabías lo que tenías hasta que lo pierdes. Así es. Porque nosotros en Venezuela teníamos un sistema político electoral que cada 5 años teníamos un nuevo gobierno. Y sí, había una alternancia de un partido al otro. Habían 2 partidos que tenían, vamos a llamar, secuestrados, pero al fin y al cabo era la sociedad la que votaba. Había otras opciones que no las escogían. El bipartidismo de siempre de casi todos los países, ¿no? Que siempre es uno o el otro. Es correcto, pero llegó este personaje Hugo Chávez y se nos acabó de la noche a la mañana. ¿Y por qué llegó este personaje Hugo Chávez al poder? ¿Por qué tú crees que una persona como Hugo Chávez, es cierto que de repente se sentían las personas muy humildes, que no se les tomaba en cuenta, que esta situación se da cuando el pueblo en sí, que es la mayoría, ¿no? Porque la gente de a pie que gana un salario muy bajo, que son, tú sabes, los que menos tienen oportunidades según ellos, se aburrieron de la oligarquía, como dicen ellos o como dicen muchos. Esa situación llegó a que Venezuela pasara, que una persona como Chávez ganara en el poder. Claro, porque Chávez logró despertar un monstruo social que estaba ahí, casi que estaba dormido. Y que siempre está, ¿no? En todos los países de Latinoamérica, sobre todo. En unos más, en una mayor, en otra en menor medida, pero en Venezuela los sectores populares, los barrios, que así se llaman, donde viven las personas humildes, fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Había una clase media que iba pujando, que también se iba creciendo, había una clase por supuesto poderosamente económica que siempre se ha mantenido. Siempre hay en todos los países, pero la clase popular iba creciendo, porque yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea el petróleo para nosotros en Venezuela. En este momento no se sabe, Nunca, antes era bueno. No, nunca, porque eso es como que tú tengas un papá que tiene muchísimo dinero, un papá millonario, y a ti no te importa que sales y estrellas el carro en la esquina porque sabes que tu papá lo va a pagar de vuelta. Y después vas y revientas otra cosa y no importa porque tu papá lo va a pagar. Y nosotros siempre hemos tenido el petróleo que paga todo, hasta ahorita. Hasta ahorita que la situación ya no está porque como... se gastaron, entre todo lo que se robaron, se gastaron todo el dinero de Venezuela. Bien. Con el petróleo, pero sigue habiendo petróleo, o sea que eso... El país con la reserva más grande del mundo. ¿Qué haces con reservas petroleras, con las reservas petroleras más grandes del mundo? Primero, el tipo de petróleo que tiene Venezuela es un petróleo bien particular, es un petróleo sumamente pesado y pues ese petróleo hay que procesarlo. Crudo, como se dice. Sí, el petróleo extra pesado. Extra pesado. Okay. Y tienes que procesarlo para que sea de calidad y es el petróleo que de verdad tiene valor y el que te compran. Pero que ganas con tener esas reservas si el precio está por el piso y si además la época donde tuviste la mayor bonanza despilfarraste todos esos recursos, no ahorraste para el momento de las vacas flacas, como decimos en Venezuela. Entonces en este momento, así es, vacas flacas y vacas en gordas. este momento pues que ganas si después de 16 años lograste mantener unos precios de petróleo súper altos y en este momento que los precios están bajos, tú no tienes reservas, no tienes dinero. No, y no tienes, y aunque las tengas, no tienes fondo. El petróleo está por el piso ahorita. Rafael Caldera, que fue el presidente que estuvo antes de Chávez, a Caldera prácticamente Venezuela perdía dinero vendiendo petróleo, porque el barril de petróleo llegó a estar en los $7. El costo de producción era el mismo. Llegó Hugo Chávez, una cosa ridícula, y llegó Hugo Chávez. La verdad es que Chávez dentro de todo tuvo muchísima suerte, porque llegó a tener un barril de petróleo promedio entre los $80 y los $90, porque a veces llegó a pasar de 110. Nunca. ¿Y quiénes eran los que más le compran a Venezuela petróleo siempre? Los Estados Unidos por lo menos es el único que lo paga. Es el único que lo paga en este momento. Sí. Y que lo sigue pagando a otros países es... Mira, inventaron una cosa que se llama Petrocaribe. Correcto. Que sale mucho en las noticias ese nombre, Petrocaribe. Claro, porque entonces con lo que llamamos la petrochequera, el petróleo venezolano paga, mira, a Nicaragua va petróleo, Cuba, para trasladarnos a lo de la frontera. El término que se puso de moda, el bachaqueo. ¿El bachaqueo? ¿Qué significa el bachaqueo? El bachaqueo es como la hormiga que se monta la carga encima y la lleva y la traslada del bachaque. ¿Okay? Entonces se dice el bachaqueo porque las personas sacan supuestamente mercancías de la ciudad fronteriza,
Santo, ¿no? El Táchira, todo el estado Táchira, el estado Zulia, el estado Apure, y lo llevan Serían como a las Colombia. provincias. En Venezuela el estado es Es las correcto, provincias. las provincias. Ok. Y lo llevan a Venezuela. Ok. Por supuesto, pues lo venden mucho más caro. De hecho, en estos días te pasó una cifra Sí. con la gasolina. Sí. Venezuela tiene la gasolina ridículamente más barata del mundo. ¿Ok? Y lo he visto, me han dicho que un galón o un litro, no sé cómo se hace allá. Mira, Me decían que llenar un carro era menos $1. No vale. Es 0,02 centavos de dólar. Es una cosa yo te saqué la grosera. cuenta. Un camión de 30.000 litros de gasolina. ¿Por qué, Dios mío, comprado por en qué no me dan Venezuela. uno de esos a mí para mí? Pero mira esta cuenta. Un camión de 30.000 litros de gasolina que cargas. Que me lo en mandaste, Venezuela, sí, me recuerda esa información. Ese no pasa de $10. Imagínate, 30.000 litros. litros. Pasan a la frontera, cruzan un puente que tiene 1 kilómetro de largo. Exacto. Y esos En Cúcuta. 7 Ok. se convierten en $30.000. Por supuesto. Y sigue siendo. Es buen negocio. Ahí es buen tienes, negocio. ahí tienes no, para pagarle a la Guardia Nacional. Pero tú sabes quién es el bachaquero más grande de todo. ¿Cuál? Fidel Castro, en Cuba. Porque ¿qué pasa? Y Venezuela. ahora que se arreglaron con los Estados es Unidos, que no entre tiene nada comillas, que ver. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque Venezuela agarra y le manda petróleo a Cuba con un convenio que se hizo, en el cual nosotros le mandamos el petróleo, supuestamente ellos nos deberían pagar una inicial Ok. que nunca nos pagan. El resto es financiado a 25 años sin intereses, ¿ok? Pero resulta que nosotros Venezuela le manda el doble de lo que Cuba necesita. Entonces Cuba agarra ese excedente y lo vende afuera a precios internacionales. O sea, Cuba no produce petróleo, pero lo Vende, revende. claro, sí. ¿Dónde está el bachaqueo entonces? ¿Cuál es el bachaqueo que verdaderamente Es un desangra negocio un país como total. Venezuela? Porque tenemos derecho a escuchar las cosas buenas que ocurren en nuestro país. Marisol Guisado presentaron Panamá en Positivo. Síguenos en nuestra cuenta, @Panamá N Positivo. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.